Vamos a dar comienzo al estudio de esta tarde, el Seminario de Liberación, y en esta tarde vamos a hablar de las 7 áreas con necesidad de liberación por el método de descubrimiento. Descubrimiento. Es un método para conocer la presencia y la naturaleza de los espíritus del mal, es decir, los demonios. Es un método para descubrir los demonios. El descubrimiento es simplemente observar lo que los espíritus hacen a una persona. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, encontró a la gente familiarizada con los demonios. Jesús no tuvo que enseñar sobre la existencia de los espíritus del mal, los demonios, ni explicar cómo se pueden meter dentro de una persona y habitar con ella, porque esto era de conocimiento común. Un ejemplo de esto se encuentra en Marcos capítulo 7, versículos 24 al 30, no preocuparos. Marcos capítulo 7, versos 24 al 30. La mujer sirofenicia, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Está hablando de Jesús. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, o sea, un demonio, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera a su hija, que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando ella llegó a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. O sea, vemos aquí como Jesús no tuvo que enseñar de que los demonios poseían a las personas, sino que las personas ya sabían que los demonios poseían a algunas personas. En el relato de Mateo es la misma historia y la mujer dice: mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Cómo sabía ella esto? Lo sabía por los síntomas. Hoy podemos aprender a descubrir los espíritus del mal, los demonios, observando lo que hacen en una persona. Algunos de los síntomas más frecuentes producidos por los demonios que habitan en un individuo son los siguientes. Vale, quiero hacer aquí un pequeño parón. Igual que cuando vamos al médico porque no nos encontramos bien, lo que nos pregunta el doctor es por los síntomas que tenemos. Y según los síntomas que nosotros tengamos y le digamos, entonces va a ir dando un diagnóstico o va a ir dando otro. Va a ir haciendo unas pruebas o va a pedir otra clase de pruebas según los síntomas que nosotros tengamos. Un ejemplo sencillo: a mí me duele aquí en esta parte del cuello, tengo molestias por aquí. Pues evidentemente el doctor no me va a pedir una radiografía para el pie izquierdo, sino que se va a centrar, va a decir: ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que tienes? Me duele por aquí. Y va a centrarse en esa zona, va a ir a mirar a ver por qué puede ser que tenga ese malestar o cosas así. ¿Me explico? ¿Me duele el estómago? Pues va a mirar a ver qué es lo que pueda suceder que esté en el estómago. ¿Me duele la pierna? Pues va a mirar a ver. O los huesos, va a mirar a ver qué es lo que pueda haber dependiendo de los síntomas que nosotros le hayamos manifestado. El doctor va a buscar síntomas y a partir de los síntomas buscará las pruebas necesarias para sacar un diagnóstico correcto. Y es lo que nos está diciendo. Cuando nosotros vamos a comprobar, a ver qué demonios hay o qué demonios se están operando,
Evidentemente, todo esto se hace con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Con la ayuda de quién he dicho? Gracias. Con la ayuda del Espíritu Santo. Pero también Dios nos da sabiduría y nos da discernimiento. Entonces, una de las cosas que tenemos que aplicar es esto. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son los síntomas que tiene esta persona? Y dependiendo de los síntomas que nos diga, pues entonces nos centraremos en eso. Por ejemplo, una persona tiene un dolor, pero tiene un dolor localizado o un dolor general. Si es un dolor general, pues a lo mejor está resfriado, o tiene la gripe o alguna cosa de esa. Si es un dolor localizado, posiblemente es porque el daño está ahí. A lo mejor se ha dado un golpe en ese sitio. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ver algunos de los síntomas más frecuentes producidos por los demonios que habitan o que han poseído una persona. Y son los siguientes. Uno de ellos, problemas emocionales. Quiero que entendamos una cosa. La mente, el cerebro, así como cualquier miembro del cuerpo, puede tener una enfermedad. Pero también hay cosas que los demonios hacen en la mente de las personas. Y ahí tenemos que diferenciar entre una manifestación y entre una posesión o un daño producido por los demonios o por una enfermedad natural, de un golpe, algo que le ha sucedido a la persona, que le ha venido, y entonces es una enfermedad natural, ¿vale? Ejemplo de este ejemplo, pues que no es, por ejemplo, una persona de 100 años pues no va a tener la misma habilidad física y mental que pueda tener una chica de 18. No debe ser igual. Está la excepción. Hay personas que con 100 años tienen su mente y su juicio total, cabal, entero, gloria a Dios, pero no es lo normal. Lo normal es que así como se va desgastando este cuerpo, también el cerebro, que es otro miembro del cuerpo, se vaya desgastando y atrofiando. Es lo normal, que este cuerpo vaya desgastándose. Y cuando hablamos del cuerpo, hablamos de todo lo que hay dentro de nuestro cuerpo. Problemas emocionales. Son perturbaciones de las emociones que persisten o reinciden. O sea, son perturbaciones, emociones que se han alterado y persisten, o sea que ahí está y no se va, o se va pero vuelve, se va pero vuelve, se va pero vuelve, muy a menudo. Algunas de las perturbaciones más comunes son resentimiento, y con el resentimiento pues está la rabia, el rencor, enojo, enfado, disgustos, ¿vale? También está el odio, la ira, miedo. Otros síntomas son el rechazo, el sentimiento de ser indeseable o de no ser amado. La autocompasión también, eso es muy peligroso, la autocompasión, cuando uno decide de que las demás personas y él mismo tiene que autocompadecerse de sí mismo. Está ahí lo que es la culpa, cuando uno se culpa y uno se autocondena, pero luego está la autocompasión, la que se da lástima a sí mismo, y eso no es de Dios. Una cosa es el arrepentimiento, una cosa es la convicción de pecado, son cosas que Dios produce, y otra cosa es que yo tenga lástima de mí mismo, y que yo me autocondene también es otra cosa diferente. Cuando uno se autocondena está haciendo la vez del diablo. El diablo es el acusador de los hermanos. Cuando a veces nos vienen pensamientos para acusarnos y nosotros mismos nos acusamos, puede ser perfectamente un demonio que viene para hacernos sentirnos mal. Tenemos que notar esto. Cuando Dios nos convence de pecado, es para llevarnos al arrepentimiento, no para que sintamos lástima de nosotros mismos.
A veces una persona hace algo, se equivoca, tal o que sea, y lo demás, ay, qué lástima, no sé qué, tal, ay, qué lástima, ven, tal, ven. Y, y están cometiendo un error. Una persona que ha cometido un pecado, se le acoge, ven, no te preocupes, ven, arrepiéntete, pídele perdón al Señor y Él te va a perdonar y te va a devolver el gozo de la salvación. Se le lleva a la restauración, no al, ay, qué lastimica, qué pena. No, ahí no. La autocompasión produce eso, de que, ay, qué lastimica, qué pena de mí, que mira. Muchas veces esta gente, ay, es que nadie me quiere, es que no sé qué, empieza a dar lástima a los demás. Los celos también, depresión, preocupaciones en desmedida, sentimientos de inferioridad y de inseguridad. Quiero que veamos también esta parte. Todas estas cosas, todos estos problemas emocionales pueden estar provocados por demonios. Y uno de ellos, por ejemplo, lo vemos en el de los celos, lo encontramos en la Escritura, en Números capítulo 5 y versículo 14 y versículo 30. Números capítulo 5. Aquí Dios le da a Moisés y al pueblo de Israel una ley sobre los celos. Y en el versículo 14 dice, si viniere sobre él espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella mancillado, o viniere sobre él el espíritu de celos y tuviere celo de su mujer, no habiéndose amancillado ella, o sea que habla de un espíritu de celos. Fíjate que dice que la Biblia dice que Dios es un Dios celoso. Pero una cosa es ser celoso de lo mío y otra cosa es tener celos. Cuando soy celoso de lo mío es que lo mío no lo comparto con nadie. Guardo lo mío, cuido lo mío, protejo lo mío. Pero los celos, siendo parecido, es distinto. Los celos es que incluso sin tener una prueba evidente, entonces muestra celos. Se muestra como posesivo. ¿Está bien dicho así? Se muestra posesivo y se muestra violento y agresivo, sin incluso tener ninguna prueba evidente. Son dos cosas distintas. ¿Es normal que el marido esté celoso si ve a la mujer besándose con otro? Es normal. Pero aún así tiene que tener cuidado, no sea que a partir de ahí le dé lugar a un espíritu de celo. Porque luego los celos tienen que ver con eso, con desconfianza también. Luego empieza la desconfianza, empieza el control, empieza a investigar, pone un detective privado, empieza ya a acosar, empieza a ver dónde ha ido, a ver con quién ha hablado, y tú por qué hablas con mi mujer, y tú por qué esto, y ya empieza con cosas así, sin ninguna evidencia, ninguna prueba evidente, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado. Dios dice que Él es un Dios celoso, es decir, guarda y protege lo suyo. En el mismo versículo, en el mismo capítulo y versículo 30 dice, o del marido sobre el cual pasare espíritu de celos. O sea que vemos como los celos son provocados, en la mayoría de los casos, por un espíritu. Y así las demás cosas también. Dice, por ejemplo, la Escritura en el Nuevo Testamento, dice, airaos, pero no pequéis, ni deis lugar al diablo. O sea que una cosa es que uno se aire en el momento y otra cosa es que ya le dé lugar al diablo. Hay personas que siempre están enfadadas, siempre están peleando, siempre están... Posiblemente tenga un espíritu de ira o de enojo o de rencor. Personas que recibieron un daño y no han perdonado. Les están dando lugar a un espíritu de rencor. Y la palabra dice que nosotros tenemos que perdonar. Dice, cuando estéis orando, orad así.
lo que ya conocemos como el Padre Nuestro. Y dice, y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y luego aclara el Señor Jesús, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial perdonará vuestras ofensas. Y entonces, como todo pecado, ese también le da lugar al diablo. Otro síntoma más, un problema mental. Las perturbaciones de la mente o de los pensamientos, las alteraciones, tales como diferir, es decir, atrasar las cosas de un día para otro sin decidirse. ¿Cómo? ¿Qué? Eso puede ser causado por un demonio. No estamos diciendo que todos estos síntomas sean causa de que hay un demonio detrás, pero puede ser causado, posiblemente sí. La palabra de Dios nos dice, y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Y dice, y en lo que requiere diligencia, diligentes. Nos lleva a una actitud y a un espíritu correcto. Hay cosas que requieren diligencia y tenemos que ser diligentes. Puede ser que haya un espíritu detrás de pereza para que no hagamos las cosas que tenemos que hacer. ¿Qué pasa si hacemos las cosas que sabemos que Dios nos pide que hagamos? ¿Será que estamos avanzando en el reino de los cielos? Y si sabiendo la voluntad de Dios no la hacemos, ¿será que incluso estamos desobedeciendo a Dios? ¿Nos damos cuenta? Pequeñas cosas, como a veces estamos siendo influenciados por demonios. Y pensamos que no pasa nada. Pensamos que esto está bien. Dios sabe las cosas. Dios tiene todo en control. Sí, pero Dios tiene todo el control, pero le ha placido que nosotros seamos colaboradores suyos. Y en las cosas que requiere diligencia, tenemos que ser diligentes. Así que no siempre, pero puede ser que este problema sea una atadura de demonios. Intransigencia. Eso quiere decir que es terco, torzudo, testarudo. Puede ser también así. Puede ser atado, puede ser que tenga una atadura de demonios ahí. ¿Vale? Tormento mental, ya ni qué decir. Confusión, duda, pérdida de la racionalidad y la memoria incluso. ¿Cómo? Vamos a ver. ¿Hay algún ejemplo de esto? ¿Hay algo que diga la Biblia sobre esto? Vamos a ver. Daniel capítulo 4. Y les invito a leer la historia completa en casa. Del 1 al 37, todo el capítulo. Pero nosotros aquí, para resumir, vamos a leer desde el versículo 28 en adelante. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila.
y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. ¿Cómo? Lo que está diciendo es que la razón le había sido quitada. No es que había tenido una enfermedad mental, es que la razón se le quitó y luego la razón le vino, se le fue de vuelta. Y sigue, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano ni le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restaurado en el reino, y restablecido, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Vemos aquí en esta historia cómo sufrió una enfermedad mental, producida, en este caso, por Dios. Dios le dijo, te quito la razón, te devuelvo la razón. Pero los espíritus inmundos, los demonios, a veces también toman posesión y ataduras sobre la mente de las personas. Otro problema más, otro síntoma del habla, brotes explosivos o uso incontrolado de la lengua. Esto incluye la mentira, maldición, blasfemia, la crítica, la burla. Ahí puede haber perfectamente una atadura demoníaca. A veces hay personas que tienen vicio de hablar mal, pero no solamente el vicio, sino que también puede tener ahí una atadura en la que luego le cueste corregir y le cueste dejar mucho ese vicio de hablar mal o de mentir. Hay personas que mienten simplemente porque disfrutan viendo cómo los demás se tragan la bola. Le encuentran una mentira, una bola así de grande y disfrutan viendo cómo se lo comen, cómo se lo tragan. Y bueno, hemos oído hablar a veces de mentiroso compulsivo, ya sabemos lo que hay detrás, ¿vale? Problemas sexuales son pensamientos y actos sucios, recurrentes, o sea que se repiten, repetitivos, referidos al sexo. Aquí se incluyen las experiencias sexuales fantasiosas, la masturbación, la lujuria, las perversiones, el exhibicionismo, la homosexualidad, hombre con hombre, mujer con mujer, la fornicación, el adulterio, el incesto entre familiares, que no es marido y mujer, la insinuación, la provocación y la prostitución. Y por supuesto con animales. Todo esto, cuando vemos todos estos desvíos y desvaríos y que es muy recurrente y que es muy excesivo, todo eso son perversiones. Cuando se usan los deseos en un desorden, hay cosas que Dios ha puesto en nosotros y que las cosas en su tiempo y en su orden, en su lugar, es bueno y correcto. Pero luego lo que es la concupiscencia y el pecado lo desordena y lo lleva fuera de lugar. Y todo eso, la más de las veces, es provocado por demonios. Más, adicciones.
Primera de Corintios, capítulo 6 y versículo 12. Hay dos versículos que son muy similares, pero no son iguales. Por ejemplo, un versículo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Eso está en 1 Corintios 10, 23. Y este versículo, que es muy similar, pero no es igual, da una connotación distinta, que dice así, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Hasta aquí vamos igual. Y ahora la siguiente dice, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Eres libre hasta que te dejas dominar. Cuando algo te domina, pierdes tu libertad. Dice que los que practican el pecado son esclavos del pecado, o sea que ahí ya vemos una atadura total. De hecho, Jesús dice, si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Cualquier persona que practica pecado tiene una atadura, sí o sí. Y hay cosas que no son necesariamente pecado, pero también nos dominan. Y si nos dominan, ya no somos libres. Cuando una persona es dominada, es sometida. Ya no tiene libertad. Dice, ¿hasta dónde llega el perrico? Hasta donde llega la cuerda. Que tiene la correa extensible como tenía mi hermano, tenía una correa extensible para el perrico, pues hasta allí llegaba. Que le recortaba, pues aquí se quedaba. Dependiendo de la correa, así llega. Cuando una persona es dominada por alguna cosa, ¿hasta dónde llega? Dependiendo de la atadura que tenga, pues llegará más o menos lejos. Y aquí vamos a ver algunas adicciones. La nicotina. Todo el mundo sabemos que ahí hay una adicción. Y como hemos hablado otras veces, cuando una persona decide limpiarse de la nicotina, en aproximadamente un mes su cuerpo está limpio de nicotina. La mente también. Pero hay una atadura en su alma en la que le lleva todavía a fumar. Entonces, una persona con un mes no ha dejado de fumar. Está dejando de fumar, porque aún tiene una lucha interna a la que vencer. Y esa lucha interna es una atadura. Lo mismo pasa con las drogas y el alcohol. Con los alimentos, pero es necesario comer, sí, es necesario comer. Pero otra cosa es tener ansia y ansia y ansia como si nos fueran a quitar la comida que tenemos delante. Son cosas distintas. Es lo que se conoce como la gula. Cuando es comer y comer y comer y comer. Y uno mete ahí la cabeza. ¿Te lo vas a comer todo? Eso es un chiste que solo mi madre y yo y algunas más sabemos. Vale. Pero la gula. Ahora, aquí está escrito y yo lo voy a decir porque a veces yo lo he mencionado. Cuidado con el café. ¿El café es pecado tomar café? No. ¿Cuántas personas no pueden ayunar porque no pueden dejar el café? ¿Por qué? Porque cuando dejan el café tienen el síndrome de abstinencia, le empieza a doler la cabeza. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Van rápidamente a buscar un café. Entonces, ¿quién es Señor? ¿O quién domina a quién? ¿Domina uno mismo al café o el café le domina a la persona? Tengamos cuidado con eso. La cafeína, ¿vale? Hablando de la cafeína, no solamente es el café. ¿Cuántas personas no pueden comer a mediodía si no tienen Coca-Cola delante? O merendar, o en cualquier momento quiere un refresco y lo que necesita es cafeína. La Coca-Cola o el refresco que lleva cafeína. Porque hay otro refresco que no es la marca Coca-Cola, pero lleva cafeína.
¿Qué es lo que necesita? Eso. Y son esclavos de la cafeína. Enfermedades físicas. Hay enfermedades que son naturales, ¿vale? Como estábamos hablando, ahora estamos en verano, aquí estamos fresquitos, salimos a la calle, hace mucho calor, hay un contraste de temperatura, nos podemos poner malos. Tenemos mucho calor, cogemos una botella de agua, bebemos un trago de agua fresca, bien fresca, y un buen trago de agua puede hacernos daño en nuestro organismo. Son enfermedades naturales. Ahora, muchas enfermedades y aflicciones físicas se deben a espíritus de enfermedad. Y lo vemos en los evangelios. En Lucas, por ejemplo, capítulo 13 y versículo 11. Y dice así. En el versículo 10 dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. O sea que aquí la Escritura nos declara que el encorvamiento que tenía la mujer estaba producido por un espíritu de enfermedad. Curioso, ¿verdad? Y podemos continuar un poquito más adelante y nos lo seguirá aclarando. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad, y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años. ¿Quién la había atado? Satanás. Dice, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? O sea que aquí, una vez más, ahora Jesús recalca de que la atadura que tenía era producida por Satanás. Tela, ¿eh? Cuando se expulsa un demonio de enfermedad, siempre, cuando he dicho, siempre, es indispensable orar por la sanidad de cualquier daño que haya resultado. ¿Por qué? Porque a veces quitamos el demonio que está produciendo el daño, pero hay daño. Y a veces se queda el daño, ¿vale? Por ejemplo, nos hemos clavado una astilla. Yo recuerdo una vez de que íbamos al mercadillo y teníamos una persiana de madera que se enrollaba y extendiéndola una de las veces me clavé una astilla de madera y llegó un compañero y dice, a ver, tal, y cogió y la sacó. Sacó el mal, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sacó lo que produjo el mal, pero en la mano yo tenía la pupa todavía. Entonces a veces pasa eso, sacamos lo que está produciendo el mal, gracias por esa aclaración, sacamos lo que está produciendo el mal, en este caso puede ser un demonio, pero el daño está hecho y hay que repararlo. Y en este caso dice que hay que orar por la sanidad, es decir, echamos fuera el demonio y ahora nos volvemos a que ese organismo que está enfermo para que sea sanado en el nombre de Jesús. En la experiencia de nuestro ministerio, este libro está escrito por el Ministerio Rompe las Cadenas, Cristo Rompe las Cadenas, hemos observado en diferentes cruzadas que cuando salen los espíritus de enfermedad, en muchos casos las personas quedan sanadas en el acto, sin necesidad de oración posterior por la sanidad, como en el caso que hemos leído de la mujer y Jesús. Jesús echa fuera al demonio, pone las manos sobre la mujer
y sale el demonio y ella queda libre, queda sana. En muchos casos es así. Por eso, a veces cuando se ministra a los enfermos, cuando se está orando por sanidad, muchas veces se ministra por liberación. O sea, lo que se hace es echar fuera todo espíritu de enfermedad. Porque si hay algún espíritu de enfermedad produciendo esa enfermedad, entonces la mayoría de los casos va a salir el demonio y la persona ya queda sana. Qué bueno, ¿no? Solo mi madre dice amén. ¿Hay alguien más? Amén. Así hay una relación muy estrecha entre la liberación y la sanidad. Tenemos que tener en cuenta esto. Y repito, ¿todas las enfermedades son producidas por demonios? No, pero hay muchas que sí. Y lo vemos en la Biblia. Errores religiosos, otro síntoma, errores religiosos. Cualquier grado de participación en el error religioso puede abrir la puerta a los demonios. Se sabe que los objetos y la literatura procedentes de error religioso atraen los demonios a las casas y a las personas. ¿Por qué? Lo explica el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 8 y capítulo 10. En el capítulo 8 vamos a leer un versículo. Es el versículo 4 y dice: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, un ídolo y un culto religioso a un ídolo es un error religioso porque no es la verdad, no es al verdadero Dios, sino que es a un ídolo. Dice que las viandas, las comidas que se sacrifican a los ídolos, dice, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Aquí está aclarando de que hay un solo Dios, todo lo demás que se sacrifica a cualquier otro Dios no es Dios, sino que es a un ídolo. Y que un ídolo, dice, no es nada. ¿Por qué no es nada? Porque si tenemos aquí un busto de una persona que hace referencia al Dios tal o pascual, es un busto, puede ser de oro, plata, piedra, escayola, madera, y la piedra, piedra es, el oro es oro, plata es plata, la madera es madera, no es nada, eso es algo inerte, no es nada. Ahora bien, vamos al capítulo 10 porque aquí sigue dando más luz, arroja mucha más luz. Del versículo 15 en adelante, al 22, y dice así. Bueno, el 14 lo podemos leer también. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgar vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, estamos hablando de cuando tomamos el pacto. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, y está hablando también de cuando participamos del pan de la Santa Cena. Siendo un solo pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Cuando nosotros vamos a participar del pan, el pan ya está troceadillo y cogemos un trocito. Pero eso, cada trocito de ese ha salido de un trozo grande, ha salido de un pan. Entonces, cuando cada uno de nosotros tomamos un trocito de pan, estamos simbolizando de que todos formamos parte de ese pan que se ha partido. Somos miembros de eso. Si pudiéramos juntar y unir todos los pedacitos de pan, volveríamos a tener el pan. ¿Sí? Ahora nos dice lo siguiente: mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son participantes del altar. Cogen un animal, lo sacrifican, lo ponen sobre el altar. Y hay una parte que va sobre el altar y otra parte que es lo que se queda los sacerdotes o también para la persona que ofrece para que se lo coma.
Y entonces se está haciendo parte con el mismo animal que está sobre el altar. Se está haciendo parte con el altar. Es participante. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? Volvemos al versículo de antes. ¿Qué es un ídolo? Nada. Y dice, ¿qué digo? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que es algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Es decir, cuando alguien sacrifica a un ídolo, detrás de ese ídolo hay un espíritu inmundo de error que lleva a las personas a la idolatría para que su culto y su fe se quede ahí, en ese ídolo, y no llegue su fe y su adoración al Dios verdadero, que es donde tiene que llegar. Entonces, cuando alguien sacrifica a un ídolo, lo está haciendo a un demonio, porque el demonio es quien está desviando la fe de la persona para que no adore al Dios verdadero. Y no quiero que vosotros os hagáis participantes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Hasta aquí bien, ¿verdad? ¿Se entiende hasta aquí? Continuamos. Dentro de los errores religiosos vamos a ver varios síntomas también. Uno de ellos son las religiones falsas. Por ejemplo, religiones orientales, religiones paganas, filosofías y ciencias mentales. Hay que notar que esto incluye disciplinas tan populares como los ejercicios de yoga, karate y artes marciales, que no se pueden separar de la adoración pagana. Muchas veces todas estas disciplinas, estos ejercicios, llevan también una parte espiritual. ¿El ejercicio es malo? No, el ejercicio es bueno. Tiene una parte que es provechosa, que es para este tiempo. El ejercicio es bueno. Pero muchos de estos ejercicios y disciplinas orientales llevan también una parte espiritual. Y eso ya es malo. Ahí se le da lugar a los demonios. Otra, sectas cristianas. Dicen ser cristianos, pero vamos a ver qué pasa con las sectas cristianas. Por ejemplo, los mormones, testigos de Jehová, ciencia cristiana que tiene que ver con metafísica, el rosacrucismo. Eso es una organización esotérica también moderna. ¿Es así? Correcto. La teosofía, el unitarismo y muchas más. Tales sectas niegan o confunden la necesidad de la sangre de Cristo, es decir, el arrepentimiento y la salvación a través de Cristo, como la única vía para la expiación del pecado y para la salvación. Es decir, si niega la obra de Cristo, pues es una secta y una enseñanza anticristo. Las sectas también incluyen algunas logias, sociedades y organizaciones sociales que usan la religión. Algunas usan la escritura, la Biblia, e inclusive a Dios y también a Cristo como fundamento, pero omiten el sacrificio expiatorio de la sangre de Cristo y la necesidad de la santidad, y omiten también que Dios es hecho carne y que es Dios, que Cristo es Dios. Todos esos cultos y sectas se pueden clasificar como religiones sin sangre, por ejemplo. Y dice, 2 Timoteo 3:5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Tremendo, ¿no? Se presentan como cordero. Dice, habla como cordero. O se presenta como cordero, pero habla como dragón. ¿Por qué habla como dragón? Ahí está haciendo una referencia en el Apocalipsis. Habla como dragón porque
se revela y habla contra Dios y cosas que son contra la Escritura y contra lo que Dios ha dicho. Más, otro síntoma de errores religiosos, el ocultismo y el espiritismo, es decir, sesiones de espiritismo, brujería, magia, tabla ouija, levitación, lectura de la palma de la mano, escritura automática, es decir, sin pensar, que salga lo que salga, ya ves que cuál es la inspiración que viene en el momento y cosas así, percepción extrasensorial, es decir, paranormal, hipnosis. Eso es muy diabólico porque ahí hay manipulación de la mente, las emociones y todas esas cosas. Los horóscopos que parecen inofensivos, la astrología, adivinación, cartomancia, todo eso da lugar, que es ocultismo y espiritismo, también da lugar a los demonios. Nota, todos los métodos de buscar conocimiento sobrenatural, sabiduría, guía y poder aparte de Dios están prohibidos. Deuteronomio capítulo 18, versos 9 al 15. Deuteronomio capítulo 18, versos 9 al 15. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen. Mas a ti no te ha permitido esto Jehová. Bien clarito. ¿Ok? Y el último punto que vamos a ver en esta tarde, también hablando de errores, es las falsas doctrinas. Vamos al Nuevo Testamento, 1 Timoteo 4:1. Falsas doctrinas. 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ojito. Y no se puede apostatar de la fe si no has oído y creído primeramente en la fe. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hermanos, le damos poca importancia y tenemos que comernos el librito completamente y mantener día a día, continuamente, una comunión íntima con el Espíritu Santo, porque el mismo Satanás intentó engañar y desviar a nuestro Señor Jesucristo, porque Él se sabe la Biblia. El diablo se sabe la Biblia. ¿Cómo vamos a defendernos con la Biblia con alguien que conoce la Biblia mejor que nosotros?
y conoce cómo manipular y transgiversar las escrituras. Debemos leer en la palabra día y día tras día. Leer en la palabra, meditar en la palabra y estar muy junto, muy unido, tener una comunión muy íntima con el Espíritu Santo, porque dice que Él nos enseñará todas las cosas, Él nos guiará a toda la verdad y Él nos recordará las cosas que Jesús nos ha dicho. Pero tenemos que estar muy, muy, muy atentos. Y atentos a lo que voy a decir a continuación. Porque el mismo apóstol Pablo dice, si un ángel viniere y enseñare otro evangelio distinto al que yo os he enseñado, que son las escrituras, dice, sea anatema, es decir, maldito. Dice, y aún yo mismo, si viniere con otro evangelio, sea anatema. Ahora, tenemos que tener mucho, mucho, mucho cuidado, porque doctrinas y enseñanzas y sectas de las que hoy se están viviendo y estamos viendo, han surgido así. Personas que amaban la palabra y personas que tenían comunión con el Señor, pero que de repente a uno se le apareció un ángel con otro evangelio y se lo creyó. De repente no le hizo caso a la Escritura. Cuidado. De repente llega otro que también estudia la palabra, supuestamente tiene comunión con Dios y ahí está andando, y de repente tiene una revelación distinta. ¿Os acordáis lo que estuvo hablando el hermano cuando estaba dando las clases de hermenéutica? Decía el hermano Daniel Furduy, si tú tienes una revelación distinta y que ningún otro ha tenido jamás, seguramente estás equivocado. Porque no puede ser que tú solo tengas esa revelación en 2000 años. Cuidado, porque dice la Escritura que en los últimos tiempos saldrán engañadores y saldrá el anticristo. Y dice, y ya ha salido. Y eso está escrito hace casi 2000 años atrás. Y ya ha salido. Así que en los postreros tiempos habrá más. Eso va en aumento, va en crecimiento. Incluso dice que se amontonarán las gentes para escuchar doctrinas conforme a su concupiscencia. Enseñanzas conforme a su concupiscencia. Es decir, que yo vaya a un sitio donde no me reprochen mi pecado, sino que digan que lo que mi pecado que estoy cometiendo está bien. Lo que está diciendo la Escritura es de que mucha gente hará eso, buscará gente que le enseñe así, pero los encontrará porque estarán, y ya están. Gente que acomoda el pecado y dice no pasa nada. Eso ya está ocurriendo. Gracias, pastor. ¿Ok? Así que para terminar, el Espíritu Santo nos advierte del gran aumento de los errores doctrinales promovidos por espíritus engañadores y seductores en los últimos días. Tales doctrinas están diseñadas para atacar tanto a la humanidad como a la deidad de nuestro Señor Jesús, para negar la inspiración de las Escrituras, para distraer a los cristianos del movimiento del Espíritu Santo, para provocar la desunión del cuerpo de Cristo, es decir, que haya separaciones, para causar confusión en la iglesia mediante la obsesión con doctrinas, junto con una compulsión para propagar tales doctrinas, para hinchar a un individuo con un sentimiento de superioridad en la revelación, es decir, en el orgullo. ¡Oh, cuánto yo sé! Cuando una persona, un predicador o una persona sabe mucho de la Escritura y dice, cuánto yo sé, se ha enaltecido, está en orgullo, está pecando. Haciendo de aquel en el error, de esa persona en el error, alguien inenseñable. O sea, hay personas que saben tanto de la Escritura que no le pueden enseñar nada. Porque no se deja.
Y nadie sabe todo lo que Dios tiene que enseñarnos. Todos estamos aprendiendo. Para promover el énfasis de las actividades carnales y presentarlas como vía de acceso a lo espiritual, como en el caso de los ascetas o de los vegetarianos. Los ascetas son personas que buscan purificar el espíritu por medio de la negación de los placeres o la abstinencia. Es decir, en vez de cambiar por dentro, que es lo que Dios hace para que luego se manifiesten fuera los frutos del espíritu, lo que intentan es poner reglas y normas para que tiene que ver con la carne, restricciones para intentar cambiar lo de dentro, para llegar al espíritu. Y es todo lo contrario. Ahí se están equivocando y ahí están engañados. Falsas doctrinas. Amén. Preguntas. ¿Alguien tiene preguntas? De los vegetarianos, Ujú. que hay también cristianos que son solo vegetarianos. No sé qué rama es de los del séptimo día o algo de eso, porque sé que conozco gente así, que son cristianos tal y que piensan eso, que solo ya pueden comer carne, que solo pueden comer vegetales y tal. Que así es como Dios creó, que decía que los animales comían tal y los hombres comían cual y tenía que ser así. Ajá. Bueno, y lo que Pues también... posiblemente sufran desnutrición. Porque si tienen que comer solo lo que comían en el principio, eran las frutas y el grano. No podían comer lechuga más. Y luego el tema de las sectas también, cuando que muchas veces pasa que se desvían, ¿no? Porque dicen, no, como que se presenta un ángel. Muchas veces pasan en todos los pueblos que se ha presentado una virgen, un avistamiento de una virgen de no sé qué, que le hablaba a fulanico y ahí se ha fundado una iglesia. Y eso ha pasado muchas veces en la historia. Sí, sí. Y son esos espíritus engañadores, espíritus que llevan al error para desviar la fe verdadera de las personas. Jesús dice, tened fe en Dios. O sea, enfoca tu fe hacia Dios, no hacia otras cosas. ¿Algo más? ¿Alguna participación? Vale. Bueno, yo quería decir que, por ejemplo, en esto en el 3, que pone el ocultismo y el espiritismo, nadie va a ir a estas sesiones, pero a veces lo tenemos en casa. ¿Por qué? Porque en la televisión hacen muchas cosas de esto. Hacen hipnosis, hacen magia, hacen adivinación, hacen cosas de estas, programas de estos, y la gente lo ve. No vamos a los sitios, pero si lo ves en tu casa en la televisión, ¿qué importa? Es lo mismo. Lo han metido en tu casa. Es peor porque lo han metido en tu casa. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que vemos. No todo vale. No todo vale. Ya no vamos a ir a esos sitios donde lo hacen, pero si lo tenemos en casa y lo ponemos y lo dejamos, estamos viéndolo. Estamos como si hubiéramos ido. Estamos participando. Estamos participando. Entonces hay que tener mucho cuidado y con las cosas que se ven en la televisión también. Y películas y todo. Hay de todo. Hay que hacer una selección. No podemos tragárnoslo todo. Somos cristianos. Y a nosotros no, esto no lo está permitido el Señor. No lo permite el Señor, estas cosas. Eso es. Muy bien. Eso es lo que creo. ¿Alguien más? Lección aprendida. Contra la pereza, diligencia. Examinarlo todo, retener lo bueno. Muy bien. ¿Alguna participación? Bueno, yo quiero hacer una aportación también, que a mí lo que me da mucha tristeza de
personas que dicen ser cristianos, que conocen al Señor supuestamente y conocen lo que dice la Escritura, cómo se dejan engañar por el diablo. Es decir, conocemos a dos mujeres que supuestamente son creyentes, conocen la palabra de Dios, son usadas por el Señor, y cómo han sido engañadas por el diablo. Ellas dicen y cuentan sus testimonios y dicen: Dios me ha dicho que me case, teniendo marido. Y a mí eso me da tristeza, de cómo son engañadas. O sea, digo en este caso de cómo el diablo las engaña. Y mi aportación es esta, de que tenemos que estar presto nuestro oído al saber quién es el que nos está hablando. Si es el Señor o es el diablo el que quiere engañarnos. Porque es triste, es muy triste decir, Dios me ha dicho cuando ya no lo ha dicho en su palabra. Exacto. Entonces, me da tristeza eso. Exacto. Por eso es muy importante la escuela bíblica y aprender hermenéutica, exégesis. Es muy importante porque eso nos va a ayudar a librarnos de muchas cosas. Y evidentemente lo que tú acabas de decir es clave total. Dios no va a decirnos nunca algo que va contra lo que ya ha dicho. Dios no va a cambiar. Él ha dicho una cosa y eso es lo que ha dicho. Y además la ha dicho y se ha escrito. No cambia. Dice, cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. ¿Alguna aportación más? Por allí, ¿no? Vale, pues hasta aquí el estudio de hoy.